varado en una tormenta de nieve, mi madre se negó a ayudar. Ese Uber de $340 lo cambió todo. 3 años después, me escribió: tu padre tuvo un infarto. Mi nombre es Jackson Calvel y tengo 38 años. 3 años después de aquella noche, sentado en mi camioneta mientras la nieve se tragaba la carretera, mi teléfono volvió a encenderse con un mensaje suyo. Yo estaba en un turno tranquilo en la comisaría cuando lo leí. No había saludo. No había preguntas sobre mis hijos. Solo una crisis lanzada sobre mí, como si yo siguiera siendo el botón de emergencia de la familia. Aquí se ve una dinámica familiar donde una persona es utilizada como recurso funcional, no como individuo con límites propios. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que volver al principio. Crecí en una casa modesta en las afueras de Denver. Desde afuera parecía una familia normal: jardín cuidado en primavera, una calabaza de plástico en otoño, luces de Navidad parpadeando como si quisiéramos demostrar que éramos felices. Pero dentro de la casa había reglas no escritas. Mi padre, Travis, trabajaba muchas horas haciendo mantenimiento para un distrito escolar. Era un hombre callado, de los que arreglan todo sin quejarse hasta que ya es demasiado tarde. Mi madre, Caroline, dirigía la casa como una gerente que nunca se desconectaba, aunque su estilo era simple: quien hacía más ruido, recibía más atención y recursos. Y luego estaba mi hermana, Kelsey. Kelsey era el sol, y el resto de nosotros orbitábamos alrededor de ella. No lo digo por celos infantiles. Lo digo porque esa dinámica no terminó cuando crecimos. Solo se volvió más cara. Uno de mis primeros recuerdos claros es una mañana de Navidad. Abrí una caja y encontré unos calcetines y un libro usado. Mi madre dijo que parecía algo que me gustaría. Kelsey abrió una guitarra eléctrica. No una de juguete, una real, con amplificador y todo. Mi padre me miró apenas un segundo, como cuando miras a un perro que te da lástima, aclaró la garganta y dijo: «Genial, ¿no?». Mi madre añadió: «Tiene talento, Jackson. Necesita apoyo». Yo tenía 9 años. Miré los calcetines y pensé: entonces yo no tengo talento, solo existo. Desde la infancia se establece una jerarquía afectiva donde el valor personal se mide por la atención recibida, no por los logros. En secundaria entré al cuadro de honor. Llegué a casa con el boletín en la mano, convencido de que eso importaba. Mi madre estaba al teléfono hablando de cómo Kelsey podría audicionar para un equipo de baile. Esperé con el papel sudando entre mis dedos. Cuando finalmente me miró, dijo: «Qué bien, cariño. Ponlo en el refrigerador». Nunca lo hizo. Una semana después, Kelsey no quedó en el equipo de baile y lloró como si el mundo se hubiera acabado. Mi madre la llevó al centro comercial y le compró ropa nueva para animarla. El mensaje fue claro: mi éxito era aburrido, su fracaso, una emergencia. La tercera escena que nunca olvido fue a los 16 años. La camioneta de mi padre se averió y necesitaba un coche para ir a trabajar a las 5 de la mañana. Mi madre me miró y dijo: «Jackson, tú puedes ir en autobús a la escuela». «¿Por qué Kelsey no puede ir en autobús?», pregunté. Me miró como si hubiera dicho algo obsceno. «Kelsey tiene ensayo». «No empieces». Ese día entendí algo profundo: la justicia no formaba parte de nuestros valores familiares. La paz consistía en dejar que una persona ganara siempre. La desigualdad se normaliza como mecanismo de estabilidad, y cuestionarla se percibe como una amenaza al orden familiar. La única persona que llamó a eso por su nombre fue mi abuelo Earl, el padre de mi papá. Era un hombre de voz tranquila, manos que siempre olían a aceite y café, y paciencia infinita. A veces me recogía y me llevaba a un restaurante pequeño cerca de Colfax, donde me escuchaba como si mis palabras no fueran una carga. Un día, después de que mi madre me reprendiera por preguntar por qué Kelsey tenía un teléfono nuevo y yo no, el abuelo Earl me dijo: «Tu madre te quiere, chico. Pero tiene un punto ciego del tamaño de las montañas rocosas. No dejes que ese punto ciego sea todo tu cielo». No lo entendí del todo entonces, pero sentí que alguien estaba encendiendo la luz. Me hice policía en parte porque necesitaba estructura y en parte porque quería ser el tipo de hombre que se interpone entre el caos y las personas que ama. Entré al departamento de policía de Denver después de unos años en la universidad comunitaria y trabajos de seguridad. El trabajo me cambió. Me hizo mantener la calma en emergencias y perder la paciencia con las excusas. Me enseñó que si permites que alguien cruce una línea una y otra vez, no solo seguirá cruzándola, construirá una casa al otro lado y la llamará suya. Me casé con Savannah cuando tenía 29 años. Ella es estable, directa y no cae en manipulaciones emocionales. Eso, para mi familia, fue frío desde el momento en que se dieron cuenta de que no aceptaría la versión de la realidad de mi madre sin cuestionarla. Tenemos 2 hijos, Tyler tiene 9 años y Hallie tiene 7.
Están en esa etapa en la que sus mochilas parecen demasiado grandes para sus cuerpos y te cuentan todo sin saber que pueden romperte el corazón. Cuando eran bebés, mi madre adoraba ser abuela en público. Publicaba fotos, contaba lo cansada que estaba de ayudarnos tanto. Pero la ayuda real era simbólica, aparecía con una cazuela y se iba antes de lavar los platos. Mientras tanto, Kelsey seguía siendo Kelsey. Saltaba de trabajo en trabajo, salía con hombres que no apoyaban sus sueños, volvía a casa de mis padres cada vez que algo salía mal. Mi madre construyó su vida alrededor de salvar a Kelsey. Y yo me convertí en el confiable. Aquí se consolida un rol de proveedor emocional y financiero, donde el hijo asume responsabilidades parentales dentro del sistema familiar. Todo empezó pequeño, como siempre. Mi padre me llamó una vez. Tu madre está estresada por la factura del teléfono. ¿Puedes agregarnos a tu plan? Ahorraremos dinero. Acepté. Eran unos $180 al mes. Pensé que era temporal. Luego vino un préstamo para reparar el coche de Kelsey, $600. Después otros 900 porque el taller encontró más problemas. Luego mi madre pidió que cubriera el deducible del seguro dental de mi padre, $1,200. Después, Jackson, tu hermana está atrasada con el alquiler. Solo esta vez, $1,500. Siempre con el mismo discurso, la familia ayuda a la familia, no seas así, sabes que las cosas están difíciles. Las cosas siempre eran difíciles para ellos. Para mí, aparentemente, nunca. Yo era una herramienta, un recurso, una estantería sólida donde podían poner sus problemas. Savannah se dio cuenta antes que yo. Una noche, después de transferir $800 para pagar la electricidad atrasada de Kelsey, Savannah se sentó en la mesa de la cocina y me preguntó: ¿estamos financiando su vida? Yo respondí: no es así. Ella no levantó la voz. No discutió. Solo me miró como si estuviera esperando a que yo mismo aceptara la verdad. Y en el fondo, ya la sabía. Nunca se me quedó mirando así sin decir nada. Luego preguntó: ¿entonces, cómo se siente realmente? No tuve una respuesta simple. Lo que tenía era algo confuso, una mezcla incómoda de culpa, costumbre y una especie de esperanza absurda. Una parte infantil de mí seguía intentando ganarse un trato justo siendo útil, siendo el hijo responsable, el que siempre está ahí. Lo peor es que no solo enviaba dinero. También intenté ser responsable de esa manera obsesiva que tienen algunas personas que siempre piensan en qué pasaría si algo sale mal. Cuando compramos nuestra casa en Denver, no agregué a mi madre a la escritura ni nada tan extremo, pero tomé decisiones que, viéndolo ahora, eran intentos claros de demostrarles que confiaba en ellos. Por ejemplo, puse a mis padres como beneficiarios contingentes en una póliza de seguro de vida que tenía a través del trabajo. Si Savannah y los niños ya no estaban, el dinero iría a ellos. En ese momento me pareció algo normal. También le di acceso en pequeños detalles, tenía una llave de repuesto para emergencias, figuraba como contacto alternativo en el formulario de recogida escolar cuando Tyler estaba en kinder porque en ese entonces vivía más cerca del colegio que nosotros. E incluso permití que me convenciera de añadirla como usuaria autorizada en una de mis tarjetas de crédito, por si acaso. Más tarde entendí que ese de por si acaso significaba en realidad por si Kelsey necesitaba algo. Cada vez que intentaba poner límites, mi madre reaccionaba como si estuviera atacando su integridad moral. Recuerdo una tarde en que le dije que no podía volver a prestarle dinero a Kelsey porque necesitábamos reemplazar el sistema de calefacción antes del invierno. Su voz se volvió cortante. ¿Entonces tu hermana se congela? O aprende a organizarse, respondí. Se rió como si fuera una idea adorable. Jackson, eres demasiado rígido. No todo el mundo es como tú. Esa frase, no todo el mundo es como tú, se convirtió en su justificación para todo. Significaba que Kelsey no debía planificar, ahorrar ni asumir responsabilidades porque era sensible y creativa. Mientras tanto, mi capacidad de ser responsable se transformó en una razón por la que yo merecía menos atención y menos apoyo. Luego llegó la tormenta de nieve. Si has vivido en Colorado, sabes lo rápido que puede cambiar el clima. Un momento hay pavimento seco y cielo azul, y al siguiente estás atrapado en una pared blanca donde cada auto parece una idea abandonada. Ese día había estado en las montañas por una capacitación obligatoria, nada glamoroso, solo horas de teoría y simulaciones que te dejan el cerebro agotado. En el camino de regreso a Denver, la nieve empezó a caer más fuerte de lo previsto. Al principio era manejable. Luego se volvió preocupante. Después, directamente absurda. El tráfico se ralentizó, las luces de freno formaban una cinta roja interminable y el viento lanzaba la nieve de lado como si tuviera algo personal contra todos nosotros. Todavía estaba a más de una hora de casa cuando vi en el tablero cómo la temperatura bajaba y el asfalto se volvía brillante y traicionero.
Apreté el volante con fuerza y sentí ese miedo que aparece cuando te das cuenta de que quizás ya no tienes control. Entonces pasó. Un camión se cruzó en la autopista. Los autos se detuvieron. Más autos se detuvieron detrás. Avancé unos pocos metros y luego todo quedó inmóvil. Al principio la gente estaba tranquila, motores encendidos, luces intermitentes, alguien incluso salió del auto a hacer señas como si pudiera ordenar al clima que se calmara. Pasó 1 hora. Luego 2. La nieve seguía cayendo. El cielo se volvió gris, pesado. La señal del celular empezó a fallar. Llamé a Savannah y le dije que estaba atrapado, pero que volvería a casa. Su voz estaba tensa. El colegio de Tyler cierra en 1 hora. El de Hallie también. Lo sé, respondí, mirando la fila interminable de autos. Lo sé. Empezamos a llamar a amigos. Uno estaba fuera de la ciudad. Otro no podía salir porque su calle no había sido despejada. Otro dijo que lo intentaría, pero sonaba tan nervioso que no parecía una opción real. Así que llamé a mi madre. Me pareció lógico. Vivía a unos 20 minutos del colegio en un día normal. ¿No era este el tipo de emergencia del que siempre hablaba la familia? Contestó al tercer tono. No hice charla previa. Mamá, estoy atrapado en la autopista. Esto está muy mal. Necesito que recojas a Tyler y Hallie del colegio. Hubo una pausa. No una pausa reflexiva, sino esa pausa molesta de cuando interrumpes algo que considera más importante. Suspiró. Jackson. Mamá, esto no es opcional. No me estoy moviendo. Estoy literalmente varado. Otro suspiro, más fuerte. Estoy en la peluquería canina con el perro de Kelsey. Parpadeé. ¿Qué? Kelsey tenía que trabajar y me pidió ayuda. Estoy esperando a que terminen con Daisy. Intenté mantener la voz estable. Mamá, mis hijos estarán esperando a que alguien los recoja. Esto es una tormenta de nieve. Hizo un sonido de desaprobación con la lengua. Llama a un Uber. Miré el parabrisas, donde la nieve se acumulaba como una barricada lenta. ¿Estás hablando en serio? Jackson, no me hables así, su tono cambió al modo autoritario. Kelsey me necesita ahora. Sentí algo moverse en el pecho. No era rabia. Era algo más frío. Algo parecido a claridad. Mis hijos te necesitan, dije. Tus nietos. Suspiró como si le estuviera pidiendo que cargara un peso enorme. Llama a un Uber. No puedo hacerlo todo. Y entonces dijo la frase que todavía me hace temblar las manos cuando la recuerdo. Además, solo es recogerlos del colegio. Estás exagerando. Colgué antes de decir algo que se habría convertido en un grito frente a desconocidos en la carretera. Abrí la aplicación de Uber con los dedos entumecidos. La tarifa dinámica era una locura. Los colegios estaban al otro lado de la ciudad, la tormenta estaba paralizando todo y había pocos conductores disponibles. La opción más barata costaba $340. Me quedé mirando ese número con el estómago hundiéndose. Eso era comida, era una factura de servicios, era dinero para los ahorros de mis hijos. Pero no tenía alternativa. Confirmé el viaje. 9 horas. Pasé horas allí, avanzando apenas unos metros cada tanto, observando cómo la gente encendía la calefacción de sus autos hasta que empezaban a preocuparse por quedarse sin combustible. La nieve caía tan espesa que las luces traseras de los vehículos parecían flotantes puntos rojos en una nube blanca. Veía a personas repartir barras de cereal, botellas de agua y mantas desde las ventanas, como si todos entendiéramos que estábamos en algo más grande que un simple embotellamiento. Un hombre en una camioneta Subaru se bajó sin dudarlo y empezó a empujar otros vehículos, resbalándose en el hielo, gritando instrucciones, actuando como si estuviera protagonizando una escena heroica sin darse cuenta. En algún punto, los patrulleros comenzaron a desviar a la gente en grupos pequeños para liberar la autopista, pero el proceso era lento, casi inútil frente a la magnitud del caos. Soy policía, pero no estaba trabajando en ese operativo. En ese momento no era un agente, no era nadie especial. No tenía radio, no tenía autoridad, no tenía control. Era solo otro hombre atrapado en una fila interminable, congelado, impotente, con las manos entumecidas sobre el volante y la mente atrapada en pensamientos que no podía frenar. Esa sensación de inutilidad me golpeó más fuerte que el frío. Savannah me escribió cuando llegó a casa. Uber las llevó. Están a salvo. Tyler estaba llorando. Hallie se quedó dormida en el camino. Leí el mensaje varias veces. Me quedé sentado en mi camioneta sin llorar, pero sentí como el lugar dentro de mí donde aún vivía la esperanza hacia mi madre se apagaba por completo, como una bombilla que parpadea por última vez antes de morir. No hubo explosión, ni rabia inmediata. Solo una especie de aceptación helada. Cuando finalmente llegué a casa, ya era tarde. Los niños estaban en pijama, con el cabello aún húmedo del baño.
Savannah parecía agotada y furiosa, de esa manera silenciosa en la que se controla para no explotar porque ya está demasiado cansada para discutir. Tyler corrió hacia mí apenas me vio, como si hubiera estado esperando en la puerta todo el día, y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. «Papá, pensé que no ibas a volver», dijo con la voz temblorosa, como si hubiera ensayado esa frase en su cabeza durante horas. «Estoy aquí», le repetí, sosteniéndolo, respirando el olor a jabón de su pijama. Hallie murmuró algo incomprensible desde el sofá. La nieve golpeaba fuerte afuera, el viento hacía vibrar las ventanas, y ella se apoyó en mí como si yo fuera el único soporte que tenía en ese mundo caótico. La levanté con cuidado y la llevé a la cama. Se aferró a mi cuello como si yo fuera una cuerda de seguridad en medio de una tormenta. Después de que los niños se durmieron, Savannah y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del calefactor encendiéndose y apagándose, un ruido mecánico que parecía marcar el ritmo de la noche. Savannah deslizó su teléfono hacia mí sin decir una palabra. En la pantalla estaba la publicación de mi madre en Facebook de ese mismo día. Una foto del perro de Kelsey recién arreglado, con un moño en la cabeza. El texto decía: «Trámites de día de nieve con mi niña Daisy. Lo que sea por mi bebé». Sentí algo parecido a una carcajada amarga en la garganta, pero no salió ningún sonido. No supe qué decir. Savannah rompió el silencio con una voz cansada, sin ira, sin sorpresa. «Jackson, así es ella». Asentí despacio. No discutí. No defendí. No expliqué. Solo asentí. Luego me levanté, entré a nuestro despacho y encendí la computadora portátil. No lo hice con rabia. No lo hice con ganas de venganza. Lo hice con la misma frialdad con la que escribiría un informe policial después de un accidente fatal. Esa noche los eliminé de mi seguro de vida, de mi casa y de mi teléfono. Entré al portal de beneficios y cambié a los beneficiarios para que fueran Savannah y los niños. Y si algo les pasaba a todos, el dinero iría a un fideicomiso administrado por el hermano de Savannah, que es contador y no se deja manipular emocionalmente. Pensé en cada formulario como una evidencia, cada clic como una línea que trazaba entre lo que fue y lo que ya no sería. Entré al sitio del proveedor de telefonía y eliminé a mis padres y a Kelsey del plan familiar. Pagué sus dispositivos para que no hubiera excusas ni deudas compartidas. Programé el corte de sus líneas con fecha y hora exacta. A la mañana siguiente cambié las cerraduras y pedí al padre de Savannah, que es muy hábil con herramientas, que instalara un cerrojo adicional que había estado posponiendo durante meses. También revisé todos los lugares donde el nombre de mi madre figuraba en cualquier documento, contactos de emergencia en la escuela, formularios médicos, autorizaciones de recogida, todo. Cada cambio era una pequeña amputación de una relación que llevaba sangrando años. Cuando terminé, me recosté en la silla y sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin peso en el pecho, sin esa sensación constante de deuda emocional. La reacción llegó rápido. Mi madre llamó furiosa cuando su teléfono dejó de funcionar. «¿Qué hiciste?», gritó, sin siquiera decir hola. «Te eliminé de mi plan», respondí con calma. Su voz se elevó, aguda, casi histérica. «¿Cómo pudiste hacernos eso? Me dijiste que llamara un Uber en medio de una tormenta para tus nietos», contesté. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo: «No empieces con eso. Eso fue un día». «Un solo día», repetí. Y me mostró todo. Kelsey me envió un mensaje larguísimo diciendo que estaba castigando a mamá, que actuaba como policía incluso en casa, que pensaba que era mejor que todos. Me llamó frío, arrogante, cruel. Mi padre no dijo nada. Su estilo siempre fue el silencio, que en realidad es otra forma de elegir al que grita más fuerte. Pero mi abuelo Earl sí llamó. «¿Estás bien?», preguntó con su tono grave y pausado. Le conté todo, el Uber, la peluquería del perro, la publicación. Guardó silencio un buen rato, tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Es una lección dura, hijo», dijo finalmente. «Siento que los estoy traicionando». «No los estás traicionando», respondió. «Estás negándote a financiar la falta de respeto». Luego añadió, con la calma de alguien que ya ha visto demasiadas familias romperse: «Ahora hazlo bien. Documentos, límites claros, sin discutir». El abuelo Earl siempre me ayudó de manera práctica y calmada. Llegó con una carpeta como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Había guardado copias de documentos familiares durante años porque nunca confió en el caos de mi madre. Nos sentamos en la mesa de la cocina y revisamos todo como si fuera evidencia en una investigación formal. Imprimimos extractos bancarios con transferencias. Recuperamos mensajes antiguos donde mi madre prometía que era la última vez y luego volvía a pedir dinero 2 semanas después. Hicimos una hoja de cálculo con todo lo que había enviado, 600 aquí,
900 allá, 1500 por otro lado. 1200, 100 por una emergencia veterinaria que en realidad era que Kelsey quería una jaula nueva. Ver los números juntos, alineados en filas ordenadas, fue más devastador que cualquier discusión. La cuantificación del abuso financiero transforma una experiencia emocional en evidencia objetiva, lo que permite cortar la negación y tomar decisiones basadas en hechos, no en culpa. No se trataba de avergonzar a nadie. Se trataba de dejar de engañarme a mí mismo. Un mes después hubo un evento familiar que lo sacó todo a la luz, la cena de jubilación de mi padre en un restaurante de Lakewood. Mi madre insistió en que fuéramos. Lo presentó como un nuevo comienzo, como una reconciliación simbólica. Savannah no quería ir. Yo tampoco. Pero el abuelo Earl dijo: a veces vas una vez para dejar claro que no eres el villano de su historia. Así que fuimos. El restaurante tenía esa iluminación tenue que suaviza los rostros y hace que todo parezca más amable de lo que realmente es. Mi madre llevaba una blusa elegante y actuaba como si fuéramos una familia perfecta frente a la anfitriona. Kelsey llegó tarde, dramática, hablando de lo difícil que había sido su semana, como si fuera la protagonista de una serie. Abrazó a mamá como si hubieran estado separadas por una guerra. Cuando nos sentamos, mi madre hizo lo que siempre hace, narrar la realidad como si fuera una película donde ella controla el guión. Levantó su copa y dijo: quiero decir lo orgullosa que estoy de esta familia. Travis ha trabajado muy duro. Kelsey está haciendo lo mejor que puede. Y Jackson, bueno, Jackson es Jackson. Todos rieron educadamente, como si fuera una broma inofensiva. Sentí la mano de Savannah sobre mi rodilla. No apretaba. Solo estaba ahí. Firme, presente, como un ancla. La presencia física de Savannah funciona como regulación emocional externa, estabilizando la respuesta del protagonista ante la manipulación pública. Mi madre continuó: y también quiero decir que últimamente ha sido difícil porque algunas personas han tomado decisiones que han lastimado a la familia. Sus ojos se clavaron en mí. Kelsey suspiró de forma teatral. Ni siquiera tenemos teléfonos ahora porque alguien decidió tener un viaje de poder. Miré a mi padre. Él miraba su plato, concentrado en cortar su carne como si fuera una tarea compleja que requería toda su atención. Mi madre añadió: Jackson cree que porque tiene una placa puede castigar a la gente. Nos cortó por un malentendido. Escuchar esa versión en público, como si yo fuera el inestable, me produjo esa calma fría en el estómago que solo aparece cuando ya no te importa ser malinterpretado. Antes de continuar, le digo a quien esté leyendo esto: si alguna vez has estado en una mesa donde tu familia cuenta una historia que te convierte en el monstruo, sabes lo tentador que es gritar, defenderte, explicar cada detalle. Yo no grité. Dejé el tenedor, levanté la mirada y dije: no fue un malentendido. La sonrisa de mi madre se congeló, rígida, como una máscara que se rompe. Jackson, no esta noche. En realidad, esta noche es perfecta, ya que tú lo sacaste, respondí. Kelsey puso los ojos en blanco, como si estuviera cansada de mi existencia. Giré un poco el cuerpo para hablarle a toda la mesa, no solo a mi madre, sino a la realidad misma. Estuve varado en la primera 7 durante 9 horas en una tormenta de nieve. Llamé a mi madre y le pedí que recogiera a mis hijos en la escuela. Ella me dijo que estaba supervisando cómo arreglaban al perro de Kelsey y que pidiera un Uber. Mi madre abrió la boca, pero yo no me detuve. Pedí el Uber. Costó $340. Mis hijos estaban sentados allí, asustados, porque su padre no podía llegar a ellos y su abuela había priorizado una cita para un perro. La cara de mi madre se puso roja. Jackson, lo estás diciendo como si fuera algo terrible, dijo. Así fue, respondí. Y ese fue el momento en que entendí que, cuando realmente importa, no soy tu hijo. Soy tu solución conveniente. Mi abuelo Earl, que estaba sentado a mi lado, carraspeó. No solía intervenir frente a todos, pero cuando hablaba, sus palabras caían como un martillo. Caroline, si elegiste al perro, dijo con calma. Yo también estaba al teléfono con Jackson ese día. No reescribas la historia. Mi madre lo miró como si la hubiera traicionado. Kelsey chasqueó la lengua. Abuelo, no te metas en esto. Earl la miró fijamente. No. Luego tocó la carpeta que había traído y que insistió en llevar por si acaso. No la usó como un arma, no levantó la voz. Simplemente la abrió con calma y deslizó una hoja hacia mi padre. Era la hoja de cálculo. Fechas, cantidades, notas. 87 transferencias en varios años. El total era un número que me retorció el estómago cuando lo vi todo junto. La exposición de datos concretos rompe la narrativa emocional y fuerza a la familia a confrontar una realidad que ya no puede reinterpretarse. Los ojos de mi padre recorrieron el papel. Su mandíbula se tensó. Mi madre lo miró como si fuera una ofensa personal. ¿Qué es esto?
Preguntó. Esto es lo que he estado haciendo, dije. En silencio, mientras me trataban como una molestia. Kelsey se burló. Nadie te pidió que lo hicieras. Somos tus padres, interrumpió mi madre con rapidez. Y yo era su hijo, respondí, sin perder la calma. Pero cuando les pedí ayuda una sola vez con mis hijos, suspiraste como si estuviera molestándote. Mi padre habló por primera vez, y su voz fue pequeña, casi insegura. Caroline, debiste haber ido. Mi madre se giró hacia él de inmediato. Travis, no empieces. Él se encogió. Ese gesto me dijo más sobre su matrimonio de lo que cualquier conversación podría haberlo hecho. Lo miré directamente. No estoy castigando a nadie. Estoy protegiendo a mis hijos y a mi esposa. Ese es mi trabajo. Esa es mi responsabilidad. Los ojos de mi madre se humedecieron, pero no con tristeza suave, sino con ira contenida. Entonces, ¿qué? ¿Ahora estamos muertos para ti? Ustedes se hicieron inaccesibles cuando importaba, respondí. Yo solo estoy haciendo que los documentos reflejen la realidad. Nos fuimos poco después. Sin una escena dramática. Pagamos nuestra parte. Le deseamos feliz jubilación a mi padre en voz baja. Salimos al aire frío como personas que abandonan una sala de tribunal después de una sentencia. La salida sin confrontación emocional refuerza el cambio de poder, el protagonista ya no busca validación, solo ejecución de límites. Las consecuencias fueron exactamente las que imaginé. Llamadas furiosas, mensajes largos, familiares que casi no me hablaban de repente escribiéndome sobre perdón y familia. La hermana de mi madre me dijo: «Tu madre está destrozada». No discutí. Ese fue el punto clave. Cada vez que alguien intentaba arrastrarme a un debate, repetía lo mismo. Esto no está en discusión. Por favor, respeten mi decisión. Cuando mi madre intentó manipular directamente a Savannah, ella respondió: «No vamos a hablar de esto». Y la bloqueó. Kelsey publicó cosas ambiguas en redes sobre personas tóxicas y cómo la sangre no siempre es familia. Lo cual era irónico viniendo de ella. Mi padre llamó una noche tarde. Su voz sonaba cansada. «Jackson, tu madre está muy afectada». «Papá, ¿estás bien?» Hizo una pausa. «Estoy bien». Eso era el lenguaje de mi padre para decir que no quería admitir que no estaba bien. «Puedes hablar conmigo», le dije, «pero ya no voy a financiar la vida de Kelsey, y mamá no tiene derecho a mis recursos». No discutió. No estuvo de acuerdo. Solo dijo: «Está bien». Como alguien que deja una caja pesada en el suelo, pero aún quiere reconocimiento por haberla cargado. Durante los siguientes 3 años, mi vida se volvió más silenciosa, y de la mejor manera posible. Nos enfocamos en nuestros hijos. Entrené al equipo infantil de Tyler. Savannah y yo dejamos de pelear por dinero porque ya no había drenajes misteriosos. Creé un fondo de emergencia real. Abrí cuentas universitarias. Dormía mejor. Mi abuelo Earl se mantuvo cerca. Venía a casa, tomaba café conmigo en el garaje mientras yo arreglaba cosas pequeñas, y decía: «La paz se siente rara cuando no estás acostumbrado, ¿verdad?» Y tenía razón. Al principio, la paz se sentía como esperar el siguiente golpe, como la calma antes de la tormenta. Pero con el tiempo, la paz empezó a sentirse normal. Entonces llegó el mensaje: «Tu padre tuvo un infarto». Era un martes por la tarde. Estaba en mi escritorio en la comisaría terminando un informe cuando el teléfono vibró. Vi el nombre de mi madre en la pantalla. Por un segundo, mi cuerpo reaccionó como siempre lo hacía antes, esa preparación automática para saltar y resolver todo. Luego leí las palabras y sentí un peso diferente. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. Salí al pasillo y llamé a Savannah para decírselo. No me dijo qué hacer. Solo dijo: «Lo que decidas, estoy contigo». Miré el mensaje de mi madre durante un minuto completo, observando cómo aparecía y desaparecía el indicador de escritura, como si esperara acceso inmediato. 3 años antes, yo había estado varado y desesperado, y ella había suspirado como si mis hijos fueran una molestia. Ahora tenía una emergencia y quería de vuelta al hijo confiable. Le respondí: «Lamento escuchar eso. Espero que se recupere. Envíame el hospital y el número de habitación. Contactaré a papá directamente cuando esté estable. No estoy disponible para nada más. Para traslados o mandados, por favor, pídeselo a Kelsey». Presioné enviar. Ella respondió de inmediato. «Guau, qué frío». No respondí. Ese era el anzuelo. Cuando tuve los datos, llamé al hospital, consulté las normas de visita y pedí que me comunicaran con él. Tardaron varios minutos en localizarlo. Cuando finalmente escuché su voz, era más baja de lo que recordaba, como si cada palabra le costara un esfuerzo consciente. «Hola, hijo». Me quedé en silencio unos segundos, acomodando las emociones que no esperaba sentir.
No era enojo, ni tristeza pura. Era algo más complejo, una mezcla de distancia y un vínculo que nunca desaparece del todo. Solo quería saber cómo estás, le dije. Estoy cansado, pero vivo, respondió, intentando sonar ligero. Hablamos de cosas triviales. Del clima, de los niños, de cómo seguía el equipo de béisbol local. Evitamos el pasado como si fuera una habitación con la puerta cerrada. No era el momento para abrirla. Colgué sin promesas, sin reproches, sin discursos. Simplemente colgué. Esa noche, me senté en el porche con Savannah. El viento era frío, pero el silencio era cómodo. Ella no me preguntó si iba a ir a verlo ni si pensaba ayudar a mi madre. Solo se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy diferente, respondí. Y era verdad. No sentía culpa por no correr a salvarlos. Tampoco sentía odio. Sentía claridad. Durante años había confundido lealtad con sacrificio, familia con obligación, amor con deuda. Pero esa llamada me mostró algo distinto. Podía preocuparme por mi padre sin volver al ciclo que me había roto. Podía ser hijo sin ser proveedor, sin ser mediador, sin ser el adulto responsable de adultos que nunca asumieron su rol. No volví al hospital esa semana. Tampoco volví a discutir con mi madre. Mantuve las fronteras exactamente donde estaban. Con el tiempo, mi padre se recuperó. Me envió un mensaje corto meses después: gracias por llamar aquel día. No hubo disculpas formales ni conversaciones profundas, pero tampoco las necesitaba para seguir adelante. La vida siguió. Mis hijos crecieron sin ese peso invisible que yo cargué durante años. Savannah y yo construimos algo estable, sin sombras financieras ni tensiones heredadas. El ruido familiar quedó atrás, como una estación vieja que ya no formaba parte de mi ruta. A veces pienso en aquel día del Uber, en los $340 y en la cita del perro. No como un recuerdo doloroso, sino como el punto exacto donde todo cambió. Fue el momento en que dejé de esperar que alguien más me eligiera. Elegí a mi familia. Elegí a mis hijos. Elegí a mi esposa. Y, por primera vez, también me elegí a mí mismo.